¿Ahora sí está? Sí, Perfecto. sí. Manejen. Hanukkah Alejem Sameach, Chodesh Tov Mevorach, todo lo bueno, Jodesh Tov. que veamos Amén. Geulah, Yeshua y todo lo bueno para todo Israel, para todo el mundo, que vemos pronto la llegada del Mashiach y el Bet HaMikdash, con alegría, Amén. de Rahamim. Amén. Voy a contar primero, ahorita por ser Hanukkah. Sí, sí. Perfecto. Manejen. Hanukkah Sameach, Chodesh Tov Mevorach, todo lo bueno, Yeshua. Espérame, ¿qué está pasando? Para todo el mundo, que vemos pronto la llegada del Mashiach y el Bet HaMikdash, con alegría, de Rahamim. Amén. Voy a contar primero, ahorita por hacer Hanukkah. Sí, Bueno, entonces voy a contar primero este cuento que es uno de los Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman mi Breslev, que fue en Hanukkah hace como 400, ¿cuánto fueron? Hace 300 años más o menos. Entonces, los cuentos de Rabbi Nachman mi Breslev, hay dos tipos de cuentos. Unos son cuentos normales que cuenta, como este que vamos a leer ahorita, que eso tiene la segula, la fuerza para despertar a la persona para Bodat Hashem. Y hay otros cuentos que se llaman Sipurei Maasiot Mishanim Kadmoniot, que sí, son cuentos muy, muy, muy profundos. Esos cuentos, si uno los estudia bien, puede despertar a la persona, aunque haya caído en todos los pecados que existen, puede despertar a la persona para sacarlo de sus problemas y llevarlos para arriba. Este es un cuento muy, muy especial y por eso lo traje ahorita. Después de que prendieron las velas de Hanukkah en la noche, entró un oreaj, un invitado al Balabait, o sea, a la persona de la casa. Le dijo: ¿de dónde viene tu parnasá? Y le dijo el Balabait, le dice: yo no tengo parnasá fija en mi casa, solamente de las personas. Le dice: ¿y qué estudias? Le dice, y así le empezó a contestar, empezaron a platicar, hasta que entraron dentro de una plática de cosas que salen del corazón. Así siempre cuando una persona habla con otra persona, al principio es un poquito más superficial y después ya entra en el tema más profundo. Entonces empezó el Balabait con mucha añoranza y muchas ganas de cómo es que puede una persona llegar a un cierto nivel de santidad, a ciertas cosas así de trabajo de Hashem. Entonces le dijo el visitante: yo te voy a enseñar esto que estás buscando. Dijo el Balabait, dijo: a lo mejor este no es persona, a lo mejor es alguna cosa rara. Pero vio que otra vez vino y platicó con él como persona normal. Pero después, entonces empezó a tener fe en esa persona. Y le empezó a llamar Rabbi, le dijo ya, o sea, poquito a poquito empezó a agarrar su confianza hasta que dijo: wow, ya este es un gran rabino. Le dice: primero que nada, yo quiero enseñarte cómo tienes que o sea, comportarte en cuanto al honor, el respeto. Y no quiero decir ahorita que Hasbe Shalom te voy a hacer alguna cosa que
que pegue en tu honor, en tu respeto, sino solamente que de todas formas, aunque una persona no quiera dañar a la otra persona en ese tema, de todas formas es muy difícil que una persona, con todo lo que pasa en el mundo y las cosas, no haya algún dolor o algún daño que le haces a tus semejantes. Entonces le dice, bueno, entonces le dijo el balabait, o sea, la persona de la casa, le dijo al visitante, le dice, bueno, entonces quiero que me enseñes, por favor, cómo te puedo yo respetar como se debe, para que no haya ningún problema. Le dice, mira, ahorita no puedo, pero en otro tiempo voy a venir contigo y te voy a enseñar esto. Ahora lo que te quiero enseñar, ahora lo que necesito es ya irme, ya me necesito ir. Le dijo, y también esto quiero que me enseñes. ¿Cómo puedo yo acompañarte cuando ya te vas? Esa es otra cosa que se tiene que aprender. Como nosotros sabemos, una de las mitzvot de cuando una persona trae a un invitado a la casa es después de que se va, irlo a acompañar a que se vaya. Y esa mitzvah se llama levaya. Eso le manda una verajá a esa persona que se va, que lo acompaña para que llegue con bien al lugar a donde tiene que llegar. Entonces le dijo, bueno, entonces me puedes acompañar hasta atrás de la puerta. Y entonces empezó a pensar, ¿cómo voy a salir con él? Sí, porque ahora yo voy a estar con esta persona, con otras personas que están afuera. O sea, según lo que entendemos de este cuento hasta ahorita, no es una persona normal este visitante. O sea, quiere decir que le da cosa ir con esa persona afuera. Entonces, ¿qué dijo? Dice, si voy a ir solo con él, ¿quién sabe quién es? Entonces le preguntó, le dijo, tengo miedo de salir contigo. Le dijo, si yo puedo ahorita enseñar, estudiar contigo, ¿sí? Entonces, si estoy ahorita estudiando contigo en tu casa, entonces si te quisiera hacer algo, ¿quién me va a detener de hacerte alguna cosa? Entonces, ¿cuál es el problema si me acompañas afuera de la casa? Entonces salió de la casa y de repente, en ese momento, lo atrapó, o sea, se lo raptó y empezó a volar con él. Y tenía mucho frío. Y este visitante le dio una vestimenta. Le dijo, toma esta vestimenta y toma esta chamarra y ya vas a estar bien. Y vas a poder tener comida y bebida y todo lo que se necesita. Y estate en tu casa. Entonces voló con él. Y entonces esta persona empezó a ver, entonces está en su casa. Y luego no entendió porque él voló con este visitante, entonces ¿cómo es que está en su casa? Y no podía creer a sí mismo que está en su casa, pero entonces se fijó y está normal, platicando con las demás personas y come y toma como todas las personas. Y de repente otra vez volvió a ver y otra vez está volando como estaba antes, y así veía y está en su casa, veía y está volando. Y así estuvo un tiempo. Después lo bajó, esta persona lo bajó entre dos montes, en un valle, y encontró ahí un libro. Y allí estaban las letras Aleph, Zain, Het. Y dice, Ain, Zain, Het es Daled. Bueno, muchas letras estaban ahí. Y estaba escrito en ese libro, estaban dibujadas también vasijas. Estaban vasijas, y dentro de las vasijas habían letras. También dentro de las vasijas habían las letras de las vasijas, que pueden hacer o sea, que por medio de esas letras puedes hacer vasijas. O sea, hay letras que están adentro de las vasijas
y hay letras de las vasijas que con esas letras se hacen las vasijas. Y esta persona tenía mucha añoranza estudiar de este libro, y entonces se fijó y está en su casa otra vez. Cada vez que se anda fijando, y entonces volvió otra vez a fijarse y otra vez está allá entre las montañas. Entonces se quería subir a la montaña. A lo mejor va a encontrar ahí algún asentamiento, algunas personas. Y cuando va a la montaña, vio un árbol de oro con ramas de oro. Y con las ramas hay esas vasijas, están colgadas en las ramas. Vasijas también como esas que había visto que están dibujadas en el libro. Y dentro de las vasijas habían otras vasijas. Creo que aquí es un error, tiene que estar escrito letras, que con esas letras se hacen esas vasijas. Y quería mucho agarrar de ahí esas vasijas y no podía, porque estaban todas revueltas con las ramas, entonces no podía sacar de ahí las vasijas. Y de repente volvió a ver y está otra vez en su casa. Y entonces se asombró mucho cómo es de que está a veces en su casa, a veces está allá y tantas cosas muy raras. ¿Qué es lo que está pasando con todo este sistema? Entonces quería mucho contarle a las personas esto que le está pasando, pero no puedes contarle a nadie esto porque nadie te va a creer. Entonces, entonces otra vez se fijó en la ventana y vio a este visitante, a esta persona que le había traído todo eso, y le pidió que por favor venga con él. Le dijo, no tengo tiempo, porque yo voy contigo. Entonces, o sea, no tiene tiempo de ir con él porque va a ir con él. Entonces, está un poco complicado, pero ahorita vamos a tratar de explicar un poquito. Y entonces eso mismo ya se le hizo más revoltijo, porque ¿cómo que no tienes tiempo de venir conmigo? Porque vas a venir conmigo. Estoy aquí, entonces ¿por qué no puedes venir conmigo si vas a venir conmigo? Entonces le dijo que cuando quisiste venir conmigo a acompañarme atrás de la puerta, entonces te agarré la neshama, así le dijo, te agarré la neshama y le di una vestimenta del Gan Eden de abajo. Hay diferentes Gan Eden, y tu alma, hay tres tipos de neshama principalmente en la persona. Hay nefesh, ruach y neshama. Entonces el nefesh y el ruach se quedaron con esa persona en su cuerpo, y la neshama se la llevó esta persona para llevársela al Gan Eden, le tuvo que dar una vestimenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se conecta con su parte, por medio de su machshavá, de su pensamiento, se conecta con su neshama, entonces está arriba. Y cuando la persona se conecta con cosas de este mundo, como por ejemplo de ruach y de nefesh, como cosas de este mundo, hablar con personas o comer o tomar, etcétera, entonces se conecta con este mundo, entonces está conectado con su parte de ruach y nefesh. Entonces por eso es que estás allá. Y entonces cuando tú estás arriba con tu neshama, recibes de esa neshama muchísima luz, y cuando estás aquí de regreso, estás aquí. Entonces no sabe de qué mundo es, si es, o sea, no supo este cuento que lo contó Rabbi Nachman, no sabe exactamente de qué mundo es este enviado que vino, este malaj, pero seguro es de mundos buenos, que decir, no es una persona de los mundos malos, sino de uno de los mundos buenos. Bueno, tengo un poquito de dibujitos, es un libro que está explicado este cuento para los niños. Entonces, lo que voy a tratar de explicar un poquito es principalmente de Hanukkah, porque la cuestión de que sale uno de la puerta y
y entonces cuando sale de la puerta se conecta con su Neshama, eso tiene que ver con la luz de Hanukkah. La luz de Hanukkah, como habíamos hablado anteriormente, es una luz que viene de arriba, de los mundos más elevados, del Gan Eden, antes del pecado, como está escrito en la Torá, está escrito que Dios hizo la luz y vio que la luz es buena, entonces dicen los Jajamim, la luz es buena, entonces la escondió. En el momento en que la escondió, ¿para qué la escondió? Para que no disfruten de esa luz las personas que no están listos todavía para recibirla. Entonces, ¿en dónde está escondida? En la Torá. La Torá hablamos de que hay partes que son más escondidas y hay partes que son más abiertas. Esta luz que está escondida está puesta especialmente en la parte escondida de la Torá, quiere decir, en la Kabbalah, en el Zohar y toda esa luz. Cuando una persona se conecta con el Zohar principalmente, entonces despierta dentro de sí mismo su Neshama. Porque hay estudios que como son estudios que son cosas físicas de cómo se tiene, por ejemplo, alajá, cómo se tiene que comportar uno, etcétera. Entonces, son cosas que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, se conecta con su nefesh o con su ruach. Cuando una persona estudia más profundo cosas que tienen que ver con la neshama, entonces eso hace despertar a la neshama. Por eso es de que el Zohar tiene una fuerza muy, muy grande para elevar a la persona, para purificar a la persona, para llevar a la persona a lugares mejores de los que estaban antes. Y incluso si una persona no entiende el Zohar, es una cosa especial solamente del Zohar, de que aunque no entiendes, la fuerza del estudio entra dentro de la persona. Otra cosa que puede causar, aunque no entiende una persona, el efecto es el Teilim. Pero el Teilim no como estudio, no se considera como estudio, sino como rezo. Quiere decir, el hecho que una persona dice Teilim, aunque no entiendes, aunque no estás pensando, no hacer mucha kavaná, pero no importa. El hecho que una persona dice Teilim, eso tiene mucha, mucha fuerza. Por eso se acostumbra a rezar, a decir Teilim por cualquier cosa, cuando hay alguna cosa que se necesite, no importa de qué idioma hables y si no entiendes hebreo, el Teilim tiene mucha fuerza y el Zohar tiene fuerza igual que el Teilim, pero en estudio. Y o sea, aquí sí, aunque no entiendas bien, no importa. ¿Por qué? Porque adentro del Zohar están revelados todos los secretos y las cosas de adentro de la Torah. Y como es de adentro de la Torah, entonces se conecta directamente con la Neshama. Especialmente en Hanukkah se acostumbra, una de las cosas que se hacen es leer un poquito de Zohar. Eso ayuda mucho. Ahora voy a tratar de explicar un poquito cómo funciona una interpretación de este cuento. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una cosa que se llama mazal. Mazal no es solamente suerte, como dicen en español. Mazal es un ente espiritual que eres tú, pero está en los mundos elevados. Quiere decir, aquí hay un Shlomo que está aquí, pero dentro de mí tengo, como dijimos, Nefesh, Ruach y Neshama. Y después hay otras cosas más elevadas, pero cada una de esas partes que tengo adentro pertenecen a diferentes mundos que están más elevados. Entonces, por ejemplo, aquí explicó en el cuento que esa Neshama está en el Gan Eden Atachtón. Pero para estar en el Gan Eden Atachtón, no solamente después de 120 años. Mucha gente piensa que Geinam y Gan Eden y todas esas cosas solamente es en el futuro, después que una persona pasa después de 120 años, y entonces ya le pagan o lo castigan, etc. No, bueno, también. Pero aparte de eso, una persona viviendo en este mundo siempre está en todos los mundos espirituales. Depende de la persona lo que haga, es donde él está. Si tú estás, por ejemplo, conectado con la Torah, con Tefilá, con Akadosh Baruj Hu, en ese momento estás en un Gan Eden, o sea, tu vida está rodeada de luz.
Entonces estás viviendo, estás haciendo que tu casa y que el lugar donde estás sea como el Gan Eden. Si una persona todo el tiempo está, eso causa problemas, eso lo lleva que fuerzas no buenas estén con él y está todo el tiempo lidiando con cosas que son de Geinom. Claro que así como en el Gan Eden y en el Geinom hay muchísimos niveles, muchísimos mundos, vamos a llamarle así, y la persona, como la persona haga y se comporta y piensa y habla, así es como está en ese momento en los lugares espirituales. Entonces, ese Mazal es como un ángel que es igualito a ti, pero está en algún lugar ahí en los mundos elevados. Entonces, cuando una persona hace algo aquí, en ese momento todos los demás entes espirituales que están conectados con una persona misma, por ejemplo, Shlomo que está en el mundo del Nefesh, Shlomo que está en el mundo del Ruach, Shlomo de la Neshama de Shlomo, todos esos entes, en el lugar en el que están, hacen el mismo acto que yo estoy haciendo aquí. Entonces, por eso es que nuestros actos y nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen muchísimo, ¿cómo se dice? Afectos, afectan mucho a todos los mundos espirituales, porque no es solamente que estás aquí haciendo algo, sino que estás ocasionando, lo que yo hago aquí se hace allá, se hace allá, se hace allá, se hace allá, hasta que llega a Kadosh Baruj Hu. Entonces, Kadosh Baruj Hu recibe eso, y según el acto de la persona que hace, midá que neged midá, quiere decir, según como tú te comportas, se comportan contigo, entonces te manda la luz de regreso. Y no solamente a ti te manda la luz, sino a todos los mundos y seres que estaban desde arriba hacia abajo, así como subieron, así va bajando. Entonces cada uno de esos entes espirituales recibe la luz de la persona que hace mitzvot y recibe oscuridad de las personas que hacen las cosas malas. Entonces, por eso cuando una persona, por ejemplo, va a hacer una mitzvah, una tefilá, o va a estudiar o alguna cosa, se le pegan ángeles, se le pegan seres espirituales, ya que esos seres quieren ser parte de esas buenas acciones, porque entonces son parte de eso que va subiendo y después les va a caer de regreso también el agua, o sea, digamos, como ejemplo lo puse, el agua, o sea, la luz espiritual. Y de la otra manera también, los seres negativos se le pegan, Hazbe Shalom, a las personas que de alguna manera van a hacer o están pensando que van a hacer alguna cosa negativa. Entonces, de esa manera, la persona, según lo que está haciendo, lo que va a hacer, y lo que está planeado y todo lo que está pensando y lo que está diciendo, se le pegan muchísimas fuerzas, depende de dónde está. Entonces, así es como puede una persona estar aquí, estar al mismo tiempo en el Gan Eden y estar en otros lugares. Eso existe, así funciona, o sea, no es algo solamente de los tzadikim o algo así. Todas las personas, todos los seres trabajan de esta manera. No solamente eso, sino que también personas que ya fallecieron y ya están en el mundo venidero, se pueden conectar con gente que tenga alguna relación con ellos o que van a hacer alguna mitzvah como ellos lo hicieron. Por ejemplo, si una persona aquí va a hacer Gesed o está haciendo Gesed como Abraham Avinu, entonces Abraham Avinu, que es Isha Gesed, se le puede digamos, meter para apoyarlo, para ayudarlo. Entonces esa persona va a tener muchísima fuerza y muchísima luz en ese gesed que va a hacer, en ese favor que va a hacer, en esas cosas buenas. Y entonces en ese momento sube mucho más ese acto que va a hacer, y entonces crea en el Shamaim cosas más elevadas, más fuertes, y entonces la luz que recibe este mundo y por conducto de esta persona es mucho más grande que si solamente una persona lo haría solo. Vemos también aquí en el cuento, cuando una persona, por ejemplo, todo el tiempo vuelve a decir que
ve y está aquí, ve y está acá, ve y está acá. Quiere decir, ¿dónde estás? Donde tus pensamientos están. Eso lo dijo el Baal Shem Tov. Dice, ¿tú quieres saber dónde está la persona? La persona está donde sus pensamientos lo llevan. Entonces, si tú piensas bien, te está llevando a mundos buenos. Tu pensamiento es como las alas. Te está llevando a mundos buenos porque estás pensando bien. Si una persona piensa todo el tiempo cosas buenas, entonces su vida se llena de luz, ya que todo el tiempo está conectándose con otras personas buenas que van a llevarlo a otras cosas buenas y hacer otras acciones buenas que le van a llevar a otras cosas buenas, etcétera. Entonces es como una bola, pero en nosotros está escoger dónde queremos estar, en qué mundo y con qué seres nos queremos conectar. No hay una persona que puede decir, yo no me quiero conectar con nadie, a mí déjenme tranquilo, ya, así, no existe eso, porque todos los mundos están conectados unos con los otros. Nuestra Neshama tiene que estar conectada con los de arriba, porque si no, no podríamos vivir. La luz de Hashem nos cae directamente a nuestra Neshama. Hay un cordón que nos conecta todo el tiempo, y por medio de ese cordón es como lo que hablamos de la escalera de Jacob en el sueño, que tenía una escalera que llegaba desde el cielo a la tierra y los ángeles subían y bajaban. Entonces está en Midrash que veían a Jacob arriba y veían a Jacob abajo y decían, es el mismo, porque el rostro de Jacob está puesto en el trono de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando vieron a Jacob aquí, que físicamente, que es el mismo que está en el trono de Hashem, entonces se sorprendían los ángeles, no entendían qué gran nivel y qué grandeza tiene Jacob Avinu. Pero Jacob es Israel. Israel es cada uno de nosotros. Cada Yehudí es una escalera que tiene una conexión por medio de su alma, su nefesh, ruach, neshama, etc. Se conecta con todos esos niveles y por medio de esa conexión suben y bajan los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles de sus actos, los ángeles de sus palabras y los ángeles de sus pensamientos. Y después hay otros dos tipos de ángeles que ahorita voy a mencionar. Y están, voy a dar un poquito de una introducción chiquita de Kabbalah. Hay diferentes mundos. El mundo de las acciones se llama Olam Ha'asiyah. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona hace buenas acciones, hace mitzvot? Con esa acción se crea un ángel en el Olam Ha'asiyah, en el mundo de las acciones. Entonces vamos a suponer que una persona hizo la mitzvah de prender las velas de Hanukkah. Hizo dos mitzvot. Una mitzvah de hacer, que es hacer lo que te digan los jajamim. Y otra mitzvah de no hacer, que es no hacer lo que te dijeron, o sea, no irte ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacer solamente lo que te dijeron. Son dos mitzvot, que es la misma mitzvah, pero en este caso, cuando nosotros cumplimos esta mitzvah de las velas de Hanukkah, pensamos en las dos mitzvot, de hacer lo que te dijeron y de no hacer lo que no te dijeron. Entonces, cuando tú cumplas esa mitzvah, en ese momento que la estás haciendo la mitzvah, ya tienes un ángel en el mundo, en el Olam Ha'asiyah, en el mundo de las acciones. El mundo de las acciones no es aquí. Este mundo que estamos ahorita aquí es la última parte de la última parte del mundo de las acciones. Quiere decir, todo el universo con todas las estrellas y los cosmos y todo eso es un granito después de la última parte del mundo de las acciones. Pero, ¿cuál es la grandeza? Que no estamos solamente aquí. Si estaríamos solamente aquí, no haríamos nada. Así como polvo, como dijo David Amelech, como dijo Abraham Avinu, yo soy polvo y cenizas. Como dijo Moshe Rabbeinu, no somos nada. Pero la Neshama, los niveles espirituales son elevadísimos. Llegan hasta los mundos más elevados, más que los ángeles. Por eso los ángeles tenían que utilizar la escalera de Jacob para subir y bajar. Y de aquí aprendemos, este no es el tema de ahorita, pero para la parashá de la semana Bezrat Hashem el jueves, el tema de los sueños. Los sueños
¿Por qué uno sueña? Porque tu neshama sube todos los días a rendir cuentas de qué hiciste, qué no hiciste, cómo estuvo, qué tal, y recibe mensajes. Entonces, esos mensajes tienen que regresar a la persona, pero a veces en el camino depende de dónde se conecta la persona. Si la persona está conectada con la luz, entonces el sueño va a venir con seres de luz. Los ángeles buenos le van a traer el sueño. Pero si Haz Shalom está conectado con las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del mal, entonces hay sueños que Haz Shalom traen cosas malas. Entonces, mejor lo que uno hace en el día es lo que ocasiona que en la noche también, dónde está conectado y dónde sube y baja. Entonces, por eso también, antes de dormir, siempre hay que decir el Shema Israel. Para que el Shema Israel tiene la segulá de tronar todas las fuerzas del mal que están en el camino para que pueda uno subir su alma y bajarla como debe de ser sin tener tantos problemas y tantas cosas negativas. También hay algunos psukim, como está escrito en los Sidurim, que son buenos decirlos, principalmente el Shema Israel, que es el saber que solamente Hashem existe y Él es la fuerza de todo. Entonces, de esa manera, cuando tú dices solamente Hashem existe, entonces todas las fuerzas del mal desaparecen completamente, porque el mal solamente viene a servir a Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando tú dices todo lo que hay, todas las cosas malas, todas las cosas son de Kadosh Baruj Hu, entonces se eliminan completamente. Entonces, este es el punto de las acciones. ¿Qué pasa cuando una persona hace esa acción? Entonces, ese ángel se crea en ese mundo, entonces puede influenciar y dar luz a este mundo por medio del mundo en el que está. Si una persona hace una mitzvah muy grande, muy fuerte, con mucho, entonces ese ángel va a ser grande, va a ser fuerte, va a poder dar mucha luz. Pero si una persona hace una mitzvah así nada más, entonces el ángel también va a ser así nada más. Si esa persona lo hizo de manera inadecuada, entonces a lo mejor el ángel le falta una ala o un pie o una cosa, entonces no tiene la misma fuerza. En cada mitzvah hay también lo que se llama la palabra de la mitzvah. ¿Qué es la palabra de la mitzvah? ¿Dónde está esa mitzvah en la Torah? Entonces, si tú te conectas no solamente con hacer la buena acción, sino con que la Torah te dijo que hagas la buena acción, entonces tu ángel, no solamente vas a tener un ángel en el mundo de Asiá, en el mundo de las acciones, sino también en el Olam Yetzirah, que es el mundo de la creación, que es el mundo de las palabras. Quiere decir, todo lo que habla una persona, las cosas de lo que conecta con la Torah, etcétera, todo eso crea ángeles en el mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah es mucho, mucho más grande que el mundo de la Asiá. Entonces, la fuerza que tiene ese ángel va a ser mucho más fuerte también para después traer la luz a la persona y al mundo. ¿Por qué digo a la persona y al mundo? Cada uno de nosotros somos un conducto de luz, como dije, que como tenemos un cordón, pero estamos conectados con todos. Por ejemplo, una persona tiene 613 órganos y Gidim. O sea, tenemos 248 órganos y 365, ¿cómo se dice esto? Gidim. Ya mi español ya está un poquito débil. Son las cosas que conectan los órganos, ¿ok? Entonces, esas están en valor igual a las mitzvot de hacer, que son 248, y las de no hacer, 365. Entonces, cuando uno cumple una mitzvah, se conecta especialmente con ese órgano y entonces le entra luz a ese órgano. Pero también las neshamot se dividen en esos órganos. Hay gente que está aquí, hay gente aquí, hay gente aquí. Entonces, cuando tú haces una mitzvah, no estás solamente haciéndolo para ti, sino estás haciendo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tiene todos los órganos.
entonces estás conectado con todas las demás personas. Claro que tu parte más fuerte depende de en dónde estás. O sea, aquí si hay una persona grande, vamos a llamarle así, Adama Elión, que dentro de esa persona, dentro de ese ser, vamos a llamarle así, están todas las Neshamot. Entonces, todas las Neshamot están adentro, pero no todas son iguales. Hay unas Neshamot que están aquí, 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 aquí. Entonces, cuando tú eres una Neshama, por ejemplo, de aquí, entonces, las características de tu Neshama hacen que tú hayas nacido de esa manera, con esta familia, con estas personas, con estas pruebas y cosas que tienes que hacer, con este tikkun, con estas, todas las cosas que tienes, las herramientas que tienes, las cosas que puedes arreglar, las cosas que puedes mejorar, todo eso, las fuerzas y debilidades, son parte de tu ser para que logres lograr lo que tú tienes que hacer, para que de esta manera puedas alumbrar a todo el mundo en tu punto específico. Nadie más puede hacer lo que tú puedes hacer. Nadie más, ni siquiera un gran tzadik. Moshe Rabenu es Moshe Rabenu. A ti cuando llegues después de 120 años no te van a preguntar si, por qué fuiste o no fuiste Moshe Rabenu, te van a preguntar a ti por qué fuiste o no fuiste, quién eres tú. Y esa es la gran pregunta. Entonces, para eso uno tiene que saber quién eres tú para poder realmente contestar bien la pregunta. Cuando esta persona del cuento que tenemos aquí, que leí, iba a subir al Ganeden Atachtón, no tenía vestimenta, tenía frío. Tenía frío. ¿Por qué no tenía vestimenta? Porque para las vestimentas en los mundos venideros son solamente la Torah y las mitzvot. Si una persona tienes todas las mitzvot completas, vamos a llamarle tu chamarra, está completa. Si falta alguna cosa, ahí te va a dar frío. Entonces, mejor hay que tener todo. También la comida y la bebida en el mundo venidero no existe. ¿Cómo las Neshamot van a tener vida allá, vida eterna? Solamente con las buenas acciones, la Torah, las Mitzvot y la Tefilot que hizo en este mundo. Entonces, por eso este mundo es tan fuerte, tan valioso, porque aquí es donde puedes hacer las cosas. Aquí no solamente eso, por eso también las personas, sobre todo en Israel, es tan valioso que los ángeles, aunque estén en los mundos más elevados y más lo que quieras, pero no pueden hacer una mitzvah. Entonces no pueden traer nueva luz. No pueden hacer que sube y baja todo. Si tú no dices Kadosh, Kadosh en la Kedushá en la mañana y en la tarde en la tefilá, los ángeles no pueden decir Kadosh. Ellos dicen Kadosh y los mundos, todos los mundos se mueven y lo que pasa, o sea, las cosas que están escritas en los libros que suceden cuando los ángeles dicen Kadosh o Baruch o lo que dicen, es impresionante, pero ellos no pueden decir nada hasta que nosotros no lo decimos aquí. Ahora, hay dos tipos de luz que están en el cuento. Yo no sé si se acuerdan ustedes, había una película que se llamaba Matrix. Yo en ese tiempo no veía películas, pero una vez me hice unas preguntas, vi algunas cosas para entender cómo funciona. Esa película te explica que del mundo de la Yetzirah al mundo de la Asiá, o sea, lo que hablamos ahorita, caen letras. Y esas letras hacen que se formen las cosas. Bueno, esa parte de la película, no estoy hablando de toda la película, esa parte así funciona. Todo este mundo está creado por letras. Entonces, cuando tú piensas en el nombre de Hashem, o cualquier nombre de cualquier cosa en hebreo, esa cosa es la esencia. O sea, si tengo, por ejemplo, la mano, la palabra Yad, o sea, Yud y Daled en hebreo, es la esencia de la mano. O sea, si tú dices Yad, y en ese momento estás creando una mano en el mundo de la Yetzirah. ¿Me explico? Entonces, voy a poner el ejemplo de la mano ya que salió. Yad son 14. La Yud es 10 y la Daled es 4.
Y si ustedes cuentan aquí, tenemos 1, 2, 3 en cada dedo, ¿sí? Tenemos 3 prakim, 3 partes en cada dedo, se divide en 3, ¿sí? Esta es la primera, la segunda y la tercera. Y en el dedo gordo tenemos solamente 2. 1, 2. Entonces, al final, ¿cuántas tenemos? 14. 14 tenemos prakim. También en la otra también tenemos 14, entonces por eso son las dos manos, son yad. Yad. Entonces, vemos cómo, y aparte muchas cosas mucho más profundas que esto, nomás estoy explicando que incluso físicamente, todo lo que existe viene de la esencia de las palabras y de las letras. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que estaban vasijas. Las vasijas es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer una vasija para atraer la luz. Si una persona hace buenas acciones, se comporta bien, corrige sus cualidades, trata de ser mejor, hace tefilá, quiere decir, ¿qué haces cuando haces tefilá? ¿Qué estás haciendo? No, aparte de que le estás pidiendo a Hashem, estás también formando tu voluntad. Estás formando tu voluntad. Estás viendo qué son las verdaderas cosas que quieres. Las verdaderas cosas que añoras y que estás buscando en tu vida. Que te quede algo bueno al final. Entonces, esas vasijas tienen que estar llenas de letras. Las letras es la luz. Pero para poder hacer la vasija también necesitas letras. ¿Qué quiere decir? Que primero tienes que tener tefilá, que son pedirle a Kadosh Baruj Hu por medio de tus letras, de tus palabras, que tengas las vasijas, que seas un kli, que seas una vasija, tú que seas como la vela de Hanukkah. Antes de poner el aceite, que es la jochma, la sabiduría, tienes que tener la vasija. Si tú echas el aceite y no hay vasija, se derrama el aceite, no existe, no hay vela, no puedes prender. Si prendes el aceite sin vasijas, es un incendio, Hasbe Shalom. Entonces tienes que tener vasija. Tienes que pedirle a Hashem que te dé vasija, que seas tú una vasija. Para hacer vasija hay dos cosas. Una es que la vasija esté bien hecha, quiere decir el tamaño de la vasija. Pero también, si tiene mucho... voy a poner un ejemplo. Esta es una vela, ¿sí? La hizo mi hijo, ¿ok? Si yo tengo uno, por ejemplo, tipo de este tipo, de cristal o de vidrio, ¿ok? ¿Cuánto toma? El vidrio está delgadito, entonces, y aparte está transparente. Entonces, la luz se va a ver mejor, y no estorba. ¿Por qué? Porque tú estás transparente. Pero si estás de otro color, la luz va a ser más turbia. Y no solamente eso, ¿cuánto lugar toma todo esto? Entonces, ¿cuánto aceite voy a poder meter aquí? Mucho menos. Entonces, tenemos el tamaño, pero no es el tamaño lo único. A veces la calidad es más importante que la cantidad. Si una persona, por ejemplo, vas a hacer una mitzvah, vamos a poner un ejemplo de mitzvah de la tzedaká. Vas a hacer una mitzvah de tzedaká. En la Torah está escrito en la Gemara que es más importante cómo estás dando la tzedaká, que sonrías, que le hagas que la persona se sienta bien, que le digas alguna cosa bonita, que le digas algo, aunque no puedas darle mucho dinero, pero le estás dando con todo el corazón, eso le llega más y le va a ayudar más. Así está escrito en la Gemara. Es más grande el que sonríe, bueno, está escrito, el que a Malvin Shinab está escrito, el que le blanquea los dientes a un pobre, el que le blanquea los dientes, que le enseñas tus dientes blancos, es más importante que el que le da leche. La leche también es blanca, también es muy necesaria y se le va a tomar. A lo mejor es lo que él necesita ahorita. Pero lo que más necesita una persona es las buenas palabras, la sonrisa, la luz de la cara que le estás dando. Entonces, también cuando una persona hace mitzvah, está bien, qué bueno que haces mitzvot, es muy bueno y siempre hay que estar del lado de los buenos, de los que hacen cosas buenas, de los que ayudan y los que hacen buenas acciones y buenas cualidades y todo.
Pero hay que un poquito profundizar, porque si te quedas solamente en la parte física, estás perdiendo mucho la calidad. O sea, no es lo mismo una persona que estás con todo el corazón vas a hacer esa mitzvah. Con todo el corazón vas a rezar. Una persona que llora cuando reza, no es lo mismo que uno que está haciendo, ok, pasas las hojas. No es lo mismo. Y si tienes más estudio de cómo se hace esa mitzvah y qué significa, y conectarte con eso, y conectarte con Hashem cuando haces la mitzvah, entonces ya estás en otro tipo de dimensiones. Y ahorita estoy hablando precisamente de estas dimensiones. Entonces, el siguiente mundo es el mundo de la Briá. Briá también es creación, pero en español no sé cómo se dice la diferencia entre Yetzirá y creación. Entonces, voy a decirlo en hebreo, voy a explicarlo en español, pero voy a decirlo en hebreo para que me entiendan. Hacia el primer mundo es el de las acciones. Quiere decir, cuando tú haces algo, lo hiciste, quiere decir, lo terminaste, ¿ok? Pero Yetzirá es cuando tú haces algo que ya estaba algo y lo hiciste otra cosa. Por ejemplo, agarraste este material y lo convertiste en esta vela. Entonces, ya era un material, ya existía ese material, y lo estás convirtiendo en algo nuevo que te va a servir. Ese es el mundo de la Yetzirá. Pero el mundo de la creación y transformación. Viene yesh de ain, o sea, viene algo de nada. O sea, ¿de dónde vino este material? Vino de la tierra. ¿Y la tierra de dónde vino? De la luz. Entonces de ahí viene el mundo de la bría. Entonces, ¿de dónde vienen las palabras? Del pensamiento. Entonces, ¿de dónde vienen las acciones? De las palabras y del pensamiento. Entonces, las acciones ya es un producto hecho. Las palabras vienen del pensamiento. Tú no puedes decir nada si no pensaste. Digo, hay gente que dice cosas sin pensar, pero ese es solamente un dicho para que pienses para antes de que dices. Pero realmente, si no podrías pensar, no podrías decir. Incluso los animales cuando hacen sus sonidos es porque quieren transmitir algún mensaje. Entonces, mucho más las personas que hablas con palabras, con letras, tienes que tener un mensaje que de alguna manera estás transmitiendo, ese mensaje está en tus pensamientos, en tu mente. Entonces, ¿de dónde vienen las palabras de los pensamientos? El mundo de los pensamientos, ¿de dónde recibes los pensamientos? Los recibes de más allá de los pensamientos, de algo más elevado. La briá, el mundo de la briá es el mundo de la creación de los pensamientos. Hay letras en las palabras y hay letras en la mente. Tú no puedes pensar sin letras. Puedes pensar conceptos. Los conceptos tienen adentro letras. Entonces, se parecen las letras, pero no son las mismas. Es como si te digo, las letras de la palabra son letras chiquitas y las letras del pensamiento son letras grandes, quiere decir, son letras que pertenecen a un mundo superior. Cuando una persona hace una mitzvah, no solamente porque está haciendo cosas buenas, sino también porque Hashem dijo en la Torah, y no solamente porque dijo en la Torah, sino que está haciendo con kavaná, con pensamiento, entonces está creando un ángel en el mundo de la briá. Entonces ese ángel va a ser un ángel mucho más fuerte, mucho más de luz, con mucho más grandeza y con mucho más influencia en la persona y en todo el mundo, como hablé antes. Entonces, de aquí aprendemos este tema de hoy, que es el tema del liderazgo, que le vamos a aprender. Vamos a aprenderlo de los Hashmonaim. Muchas veces vemos que el liderazgo es una persona que dice, vamos a esto, y no es con fuerza, no es con fuerza, es con fuerza espiritual. Los Hashmonaim eran Kohanim, no eran guerreros. Y el Kohen Gadol nunca había matado a una persona. O sea, si hubiera matado a una persona, no podría ser Kohen Gadol. Pero cuando tuvo que tomar las cosas a la mano, quiere decir, cuando vio el peligro espiritual en el que estábamos en ese momento, tomó la responsabilidad y se entregó a él y a su vida y a la vida de su familia para lo que él cree. Ese es el primer,
el primer punto del liderazgo. El líder es la persona que está dispuesta a luchar hasta el final por lo que cree, por lo que tiene emuná. Si tú realmente tienes emuná en algo, entonces vas a dar todo al máximo, aunque esté en contra de muchas cosas que pensaste, etcétera, etcétera. Cuando estábamos en esa situación con los griegos y los helenizados, los judíos helenizados, y ellos querían hacer un corbán de Haz Shalom, de un puerco, perdón que lo digo, pero así es como fue. Y entonces dijo el Kohen Gadol, ok, yo voy a hacer el corbán, porque estaba ahí había un problema muy grave, estaban todos ahí, todos los helénicos y todos. Fue el Kohen Gadol, y en lugar de hacerle shejitá a ese animal, se lo hizo a la cabeza de todos los helénicos que estaban en ese momento, y así fue como empezó la rebelión. No es fácil. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Pinhas estaba todo el pueblo de Israel, vieron todos cómo el jefe de la tribu de Shimón, que de hecho en México ahorita todavía es el día de los corbanos de Shimón, hizo un pecado bastante grave enfrente de todos y de manera muy, muy difícil. Y estaba ahí Moshe, y estaba Aarón, los grandes líderes del pueblo, los grandes líderes del mundo, de toda la historia. Pero no podían hacer nada en ese momento. Entonces, él tomó liderazgo que viene de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Entonces, no nos piden a cada uno de nosotros, no estoy diciendo eso para que ahorita vamos con lanzas y vamos a matar gente, Haz Shalom o algo así. Pero cuando tú crees en algo, cuando tú sabes que esa es la verdad, lucha por ella hasta el final. No dejes irte porque todos los demás no, porque todos los helénicos ya estaban helénicos porque ellos querían ser como todos. Vamos a ser como todos los pueblos. ¿Por qué vas a ser diferente? ¿Por qué tienes que tener tu Torah y todos los demás diferente? ¿Por qué tú eres el pueblo elegido del pueblo de Israel para esto y para lo otro y los demás son otra cosa? ¿Por qué? Entonces, si tú siempre vas a ir con todos los demás, estás perdiendo la esencia de tu ser. No tiene nada de malo ir con los demás. Al revés, es bueno ir con los demás. Cuando vas a hacer cosas buenas, es mejor que muchos hacen cosas buenas que pocos hacen cosas buenas. Entonces, siempre que hay una mitzvah, ve con todos, está muy bien. Pero tú tienes que tener un punto de la verdad, la búsqueda de la verdad y ir hacia esa verdad. Si tú dejas de buscar la verdad, en ese momento ya estás perdiendo el punto de liderazgo. Cuando digo de liderazgo, no estoy hablando de liderar de otras personas, principalmente de liderarte a ti mismo y después a tu familia, porque la persona tiene que ir por el camino que es el mejor camino y llevar a los que van después con él. Después, si tú tienes mucha fuerza en ti mismo y lograste ir con tu verdad, y si esa verdad es adecuada, entonces otras personas van a querer ir también y no tienes que hacer nada para que eso se logre. Cuando Matitiau, por ejemplo, hizo lo que dije ahorita, todo el mundo fue atrás de él, no es de que dijo, vamos ahorita, tienes que convencer o pagarles a las personas para mercenarios para que hagan la guerra, no. La gente entendió que esta guerra es una guerra espiritual y que depende de esta guerra toda la Torá, todo el pueblo judío, todo el Bet HaMikdash. Entonces no vas a dejar que te lleves por la ola de todo lo que sucede en el mundo. Tienes que tener tu verdad y luchar por ella. Las palabras que dijo el Kohen Gadol en ese momento fueron Mi la Hashem Elai. Quiere decir, él dijo, ¿quién viene con Hashem? Que venga conmigo a hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Quién fue la primera persona que dijo eso? En la Torah está escrito, Moshe Rabenu bajó del monte de Sinai y vio que estaban haciendo el becerro de oro
y aventó las tablas, murieron todas las personas que estaban ahí haciendo jinga, como se dice, y abodazará, y había un problema muy grave, no sabían qué hacer. Dijo Moshe Rabenu, mi la Hashem Elai. ¿Quién viene con Hashem? Que venga conmigo. ¿Quién se reunió con Moshe? La tribu de Leví. La tribu de Leví. En ese momento les dijo Moshe, ahora van a agarrar los cuchillos y van a ir a matar a todas las personas que se arrodillaron al becerro de oro. Y dice la Torá, incluso familiares que iban y los mataron. Y por eso que hicieron, fueron hasta hoy en día, son la tribu de Leví. Quiere decir, todos los demás pueblos, las demás tribus son Israel. Y la tribu de Leví es lo que se llama Cohen y Leví. Quiere decir, es una tribu que es una tribu de sacerdotes y de levitas, que es sirvientes del templo sagrado. Quiere decir, recibieron un nivel espiritual más alto, que incluso cuando una persona, por ejemplo, tiene un bebé primogénito, entonces supuestamente ese bebé tenía que ser santificado, tenía que ser como si fuera un leví de hoy, o un cohen de hoy. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pasa esa fuerza espiritual del primogénito al cohen que es el que tiene esa fuerza espiritual para poderla llevar a cabo. Entonces, me voy a explicar de qué se trata. Es como si, por ejemplo, hablamos de la vasija. Hoy en día, los primogénitos no tienen la vasija. ¿Por qué? Porque se perdió esa vasija en el pecado del becerro de oro. ¿Quiénes recuperaron las vasijas de esta cosa? Solamente los Levim, los Kohanim. O sea, los Kohanim que fueron los que guardaron esa mitzvah de Moshe, que dijo, quien vaya con Hashem, que venga conmigo. Hicieron guerra y así fue como sucedió. Aunque había gente que eran familiares, pero tuvieron que luchar, y esa lucha hizo que toda la gente que hizo la bodazara, que la idolatría, murió, y entonces se pudo de alguna manera seguir el pueblo de Israel sin la mancha tan grande del pecado del becerro de oro. Entonces, ¿quién tiene hoy en día esa vasija? Los Kohanim. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se hace pidión? Cuando se hace pidión, se le da el niño al Kohen, porque supuestamente ese niño tiene que ser Kohen de la familia, tiene que trabajar en el Bet HaMikdash. Pero entonces se le pregunta, ¿tú qué prefieres? ¿Te regreso a tu hijo o me das las monedas? Entonces, con las monedas que le da, le regresas al hijo, y la kedushá del primogénito se queda con el Kohen, que es el que tiene la vasija espiritual para recibir la luz del primogénito. Y por otro lado, ese primogénito recibe la bendición de lograr lo que él tiene que lograr. Por ejemplo, si una persona, como dije antes, es de la boca, entonces no le sirve de nada que tenga luz de los ojos, porque si tiene luz de los ojos, pues puede ver muy bien, pero no va a poder hablar bien. Entonces, el Cohen recibe, aunque sea más elevado de los ojos, el Cohen recibe en este ejemplo, digamos, la luz de los ojos que él le trae, y le da la luz de la boca, y entonces él puede ya hacer lo que él tiene que hacer. Lo puse como ejemplo para entender, pero la cuestión es de que es muy importante, si una persona que es Israel y no hizo pidión, que haga pidión, porque de esa manera se libera. Si uno tiene muchas cosas que no le pertenecen, entonces está siendo copión, vamos a llamarle así. No es bueno ser copión. Puedes copiar cosas buenas para hacerlas, pero no exacto. Tienes que copiar, aprender de las demás personas y aplicarlas a tu ser. Si ves que una persona, por ejemplo, todo el día estudia y reza y así, y eso no es tu forma, no puedes, no tienes la fuerza, no te deprimas de que no lo hiciste. Tú tienes que aprender de él, a estudiar bien y aplicarte. Y cuando tú haces tu trabajo,
lo vas a aprender, así como él estudia, por ejemplo, en este caso, también tu trabajo es hacerlo bien. Así cada uno tiene que saber cuál es tu parte y de esa manera vas a poder ser un verdadero líder, un líder de ti mismo. Para poder arreglar el mundo, uno tiene que primero ser líder de sí mismo. Por eso está escrito, es de un Gibor, ¿quién es el valiente? Akobeshet Itzro. No tanto el que va y hace guerras y eso, sino el que conquista su instinto. Quiere decir, tú lidereas tu ser, te conectas con la luz, y como hablamos del cuento que depende de dónde te conectes, es como traes la luz. Si tú logras estar más conectado con tu neshama, con tu alma elevada, vas a tener más fuerza para traer más luz, para traer a tu vida y a las de tus semejantes. Eso es una de las cosas que hacemos en Hanukkah, y eso lo aprendemos de los Hashmonaim también, que hicieron lo imposible. ¿De dónde tenían esa fuerza, esa, digamos, esa valentía de luchar tan poquitas personas con el ejército griego, que en ese tiempo era el imperio más grande del mundo? Solamente por las velas de Hanukkah, las velas de la menorá del Bet HaMikdash, que es las velas de la eternidad. La vela, hablamos anteriormente de la vasija, y después mencioné nada más que el aceite es la sabiduría. Pero para poder prenderla necesitas la mecha. La mecha somos nosotros, es nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro todo. Nuestro ser es la vela, es la mecha. Entonces, cuando tú traes la luz de Akadosh Baruj Hu y la pones en la mecha, quiere decir que te estás conectando con Hashem, entonces brilla y vas a traer de lo que ya hiciste tu utensilio, hiciste la mecha, y entonces brilla. Entonces, por eso cuando una persona hace cosas buenas, tienes que hacer como la vela baila, la vela vive, la vela sube, no está así abajo y así se apaga. Shalom. Nosotros tenemos que hacer que nuestra vela brille y alumbre. Entonces las velas, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona está estudiando mucho, así hace, o con el rezo, etcétera, se mueve porque estás viviendo. No quiere decir que te tienes que mover a propósito. No, cuando estás haciendo, por ejemplo, Tefilá Shmona Esrei, tienes que estar parado y desconectar desde tu cuerpo lo más posible, conectarte con Akadosh Baruj Hu y rezar como si estás frente a Hashem. No tienes ni siquiera que pensar si te estás moviendo o no te estás moviendo. Pero cuando estás en este mundo, digamos, no en el Shmona Esrei, no en la Tefilá de la Amidá, sino en las demás cosas, haz las cosas con todo el corazón, porque el corazón es como el fuego de la vela. Cuando una persona hace con el corazón, entonces eso tiene muchísima fuerza. Ese es el segundo punto del liderazgo, que es el corazón. Está escrito en los Jajamim dicen que si una persona saca de su corazón, entra en el corazón de las demás personas. Por ejemplo, si yo ahorita nada más digo así una derashá así nada más, entonces escucharon la derashá, qué bueno, shalom, ya se les olvidó. Pero si yo la digo con todo el corazón, entonces les entra también al corazón. Entonces, si tú vas a hacer una mitzvah, vamos a conectarlo con lo de los ángeles. Si vas a estudiar, vas a rezar, vas a hacer una buena acción, hazla con todo el corazón, y entonces eso va a ocasionar que ese ángel que estás creando tenga todo el corazón. Quiere decir, tenga corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón son principalmente dos cuestiones. Es el amor y el temor. Amor es que cuando lo haces, entonces tienes todo el rigor y la luz, la alegría y todo de que estás haciendo la voluntad de Dios, de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿por qué estás haciendo? Porque amas a Hashem. Temor es que cuando entiendes la grandeza de Hashem
y lo tan chiquito que somos nosotros. Entonces, de ese entendimiento, solito hay un temor, que no es miedo, es más que nada un respeto, lo que se llama en español respeto, que se forma de entender la grandeza de Akash Rujú. Cuando hay esos dos sentimientos, esas dos fuerzas, entonces eso hace que suba más las alas de los ángeles que creas con tus misbot, son mucho más fuertes. Entonces hablamos de la entrega que si cuando haces algo, Mesirut Nefesh, de hacerlo con el corazón y de tomar responsabilidad. Si una persona toma responsabilidad en situaciones difíciles, entonces en ese momento a Rujú le da fuerza para seguir adelante. Por ejemplo, como puse el ejemplo de Pinhas, cuando estaba en el ejemplo, una situación muy difícil del pueblo de Israel, él agarró la responsabilidad. Fíjense cómo está la cosa. Estaban Moshe, Aarón, todos los ancianos, estaba muchísima gente. El único que era más chiquito y no tenía por qué haber agarrado la lanza y matar a una persona era Pinhas, porque Pinhas era el hijo de los Kohanim. Los Kohanim tienen prohibido matar. Y además, él no había sido todavía, había discusión si él era Cohen o no era Cohen, porque los hijos de Aarón fueron ungidos y él no es hijo de Aarón, es nieto de Aarón. Entonces no se sabía si él también tenía que ser Cohen o no tenía que ser Cohen. Entonces él entregó toda su cosa de sacerdocio, la entregó, porque en el momento en el que hizo eso, ya seguro no iba a ser. Solamente que como él lo hizo y salvó por medio de esa acción, aunque se ve una acción mala, ir y matar a una persona o dos personas, se ve como una acción mala, pero eso es lo que se tenía que hacer en ese momento para solucionar el problema. Entonces, así como está escrito, por ejemplo, que hay que borrar el recuerdo de Amalek, que no quede nadie de Amalek. Entonces, si una persona mató a uno de Amalek, entonces, wow, está salvando el mundo. Es como si agarras un terrorista que está haciendo ahí sus cosas y el que le dio, Zahá, como dicen, o sea, tuvo el privilegio de tener el honor de haber hecho ese acto. ¿Por qué? Porque está salvando miles de personas que por un loco que es malvado, entonces lo está salvando a todo el pueblo. Entonces, con esa acción, es una responsabilidad que él tomó. Muchas veces hay gente que son líderes o etcétera, que está todo muy bien y cuando está un problema grave, ya no lo ves. En cambio, un líder, al revés, cuando hay problema, ahí es donde va. Había un dicho, creo que el capitán se tiene que quedar hasta el final en el barco. Ya no me acuerdo cómo es el dicho, pero ese es el punto. No solamente que se tiene que quedar al final al barco, sino que aunque tú seas un marinero cualquiera, no eres capitán, pero estás viendo que la situación está de cierta cosa, tienes que tomar valor y tomar las riendas y hacer lo más posible para salvar el barco. Entonces, esas son las cuestiones que podemos aprender. Hay muchas, ¿no? Pero algunas de las cosas que podemos aprender de esto. ¿Qué es lo que nos da esa fuerza? Lo que nos da la fuerza es la luz. Es la luz de Hanukkah, que es la luz que Akadosh Baruj Hu prende a la persona. Mencioné que estaba una persona que se llamaba Iftach Agiladi. Iftach era uno de los jueces de Am Israel y él no era muy aceptado, digamos así, vamos a ponerle así, socialmente. Lo expulsaron de su tierra, ¿ok? Ellos vivían en el Golán, ahí donde es ahorita el Golán, ahí lo expulsaron y se tuvo que ir. Y hubo una guerra con los sirios en ese momento que querían conquistar todo el Golán. Y entonces fueron los sabios de ese momento con Iftach y le dijeron, ven, ayúdame, ayúdanos, vamos a hacer guerra y tú nos puedes ayudar. Les dijo, bueno, yo voy a ser su líder, pero entonces déjame a mí hacer las cosas como a mí me gustan hacerlas. Entonces le escribió al rey de los sirios y tuvieron un poquito de discusiones. En el momento en el que
espiritualmente digamos, le ganó al sirio, o sea, con las explicaciones por qué tenemos razón, o sea, quiere decir, con la verdad de la Torá y la verdad de que es nuestro territorio. En ese momento está escrito en la Torá que le cayó Ruach de Hashem, Ruach Elohim, le cayó a Iftach, y con ese Ruach que le entró, ganó la guerra y terminó con todo ese problema. Entonces, ¿qué es lo que nos da la fuerza? La fuerza viene de la luz que viene de arriba. ¿Cómo viene la luz? Cuando uno busca la verdad y hace las cosas buenas como deben de ser, entonces eso trae muchísima luz, muchísima fuerza para poder realmente lograr lo que una persona necesita hacer. No solamente estoy hablando de liderar, como dije antes, liderar movimientos sociales o cualquier política o cualquier ese tipo. No. Hacer lo que tú haces en tu casa, tu trabajo, con tu familia, con cualquier cosa que tengas que hacer, la luz es la que te da la fuerza para lograrlo. Una vez, por ejemplo, estudié hace como 30 años, el Rav Stavsky, un rabino grande que tenga refuah shlema, nos enseñó que cuando una persona se enferma, Haz Shalom, por ejemplo, de la mano, así lo puso como ejemplo, es porque le falta la luz de la mano. Entonces, si le falta de la mano derecha es porque su luz de Gesed, alguna cosa hizo que no está correcto en ese tema, entonces le falta la luz. Entonces, como le falta la luz, automáticamente las fuerzas del mal que existen en el mundo pueden arraigarse a esa mano. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace Gesed, entonces en ese momento se conecta con Hashem, le manda luz, y en el momento en que está la luz completa en la mano, entonces todas las fuerzas del mal desaparecen inmediatamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de conectarnos. Entonces, hablamos de la acción, hablamos de las palabras, hablamos de los pensamientos. Entonces, cuando una persona hace ese tipo de trabajos, cuando hace las cosas, se crean esos ángeles y esos ángeles traen la luz de regreso. Además de eso, hay lo que se llama la Kavaná. La Kavaná significa por qué haces las cosas. Y aparte hay la conexión. ¿Cómo te conectas con Akadosh Baruj Hu? Si tú haces las mitzvot con mucha simja, con mucha alegría y con todo lo que tienes, y con todo lo que tienes en general, por ejemplo, si vas a comprar unos tefilín, compra lo mejor. No es lo mismo como comprar unos zapatos. Zapatos es muy necesario. Está escrito que la persona, si no tiene dinero, tiene que vender todo lo que tiene y comprar zapatos. Pero los zapatos te llevan y te traen, está muy bien, pero el tefilín es la conexión que tienes con los mundos espirituales. Entonces, cuando vas a comprar un talit, hazlo bien. Cuando vas a tener una mitzvah como Hanukkah, trata de hacerlo lo más posible, lo mejor posible, con aceite de olivo y unas mechas bonitas y ponerlo en el mejor lugar, al mismo tiempo que se tiene que hacer, en el mejor lugar, en el mejor tiempo. Cuando vas a hacer todas las mitzvot, vas a cuidar Shabbat, las mejores ropas, las mejores comidas, la mejor alegría, hacer lo más posible que la familia esté armonía en la casa, etc. Con alegría, con gesed, con todo. Entonces, de esa manera, las cosas que ya estás haciendo, las estás haciendo mucho más fuerte. Como dije, que no es solamente cantidad, sino también calidad. Ya estás estudiando Torah, ya fuiste al shiur, ya estás escuchando el shiur. Entonces, métete. Después vas a pensar en todo lo demás. Ya fuiste a la tefilá, ya vas a abrir el sidur. Conéctate con Hashem, estás hablando con Hashem. La diferencia puede ser abismal. Esa es una fuerza que uno tiene cuando entiendes que lo que te da la fuerza es la conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, el verdadero liderazgo aquí lo aprendemos de Moshe, que dijo, Mil Hashem Elai, cuando se necesitaba, no solamente el líder es el que dice solamente cosas bonitas, haz de cuenta, qué bonito, vamos a poner pasto aquí, vamos a limpiar la basura de la ciudad y vamos a hacer. No, a veces también se tienen que hacer cosas difíciles y ahí tienes que estar también.
cuando hay que tomar las cosas difíciles, las decisiones y estar ahí. La otra, entrega. La otra, la búsqueda de la verdad. La otra, con todo el corazón. Ya teniendo eso, Besat Hashem, ya podemos continuar para las próximas partes del curso de liderazgo. Y también con la luz de Hanukkah, nosotros sabemos que las luces de las fiestas no es solamente, por ejemplo, en este caso, 8 días de fiesta. Estos 8 días es como si estás cargando la batería de esta luz de Hanukkah para todo el año. Es como si estás en un yerid, ¿cómo se dice en español? Una kermés. Estás en la kermés, en la gran kermés anual de cualquier cosa, de ropas. Entonces, puedes comprar, digamos, telas que generalmente valen $1,000, las puedes comprar a $10. Entonces, compra, y ya después llegas y todo el año tienes para vender. Igual ahorita es la luz de Akash Baruj Hu que viene desde arriba hacia abajo a alumbrarnos nuestras vidas. Hay que comprar y Besat Hashem para que tengamos esta luz durante todo el año, y Besat Hashem también con la verdadera luz de Hanukkah, que es la luz de la menorá en el Bet HaMikdash. No solamente en las casas de cada uno de nosotros, sino Besat Hashem en el Bet HaMikdash, que es lo que va a alumbrar a todo el mundo con la luz de la fe, de la fuerza verdadera, de la verdad y de todas las cosas buenas. Besat Hashem. Si hay alguna pregunta, viva que yo. Hoy es la de Rabbi Meir Balanés. ¿Sí? ¿Me escuchas?